recorderis de lo que vimos de etnografía en la web anterior, en la primera web, y que ustedes tienen en el foro, está la grabación para quienes no pudieron estar. Entonces, la etnografía, inicialmente, nosotros lo estamos viendo en el curso como una técnica de recolección de información, pero digamos que en el sentido estricto de la palabra y en más bien como en el sentido estricto de la metodología de la investigación, la etnografía es un método cualitativo de investigación, que luego por la riqueza que tiene también, y además de la riqueza que tiene como por epistemológicamente también lo que significa, también se ha empleado, se emplea como técnica de recolección de información en el mundo cualitativo. Entonces, recordar que la etnografía busca comprender las acciones humanas desde un punto de vista interno. ¿Y eso qué quiere decir? Y es que el observador se va o el investigador se va a las comunidades a ver cómo son las comunidades. No las mira desde lejos, sino que se va a comprender la visión interna de la comunidad o el grupo de personas que esté investigando y se centra en la cotidianidad de cómo son los miembros de la comunidad, cómo los miembros de una comunidad construyen activamente su mundo. Es holística, reflexiva y contextual. Etimológicamente la palabra etnografía viene de etos, que significa etnia o pueblo, y grafe, descripción. Entonces, como les decía en el slide anterior, es la descripción de una etnia, de una comunidad, de un pueblo, desde el interior de su comunidad. Viene del mundo de la antropología y estudia, desde la antropología se describe como que estudia descriptivamente las culturas. Desde el rol del investigador etnográfico, lo que se hace o lo que busca es acercarse a la naturaleza de las realidades humanas, centrándose en la descripción y comprensión. Lo que les decía en los slides anterior, el investigador, dentro de las funciones del investigador, que se va desde la metodología, desde el método etnográfico y lo utiliza además como técnica de recolección de información, dentro de lo que él tiene que hacer es ir a la comunidad a ver la naturaleza de la comunidad desde la comunidad. Y por tanto, pues tiene un énfasis ecológico, ya que invita al investigador a observar a los sujetos en su medio ecológico natural. La etnografía pretende observar y describir de forma operacionalizada los diferentes aspectos de una cultura desde un punto de vista de los actores, cómo ellos viven, hablan desde su mundo. ¿Qué significa operacionalizada? Significa que una de las razones por las que el investigador va a el medio natural de los sujetos o de las comunidades investigadas es porque nos interesa conocer en detalle los conceptos, las razones de por qué ellos llaman a eso de esa forma, por qué se comportan de esa forma, sin preconceptos del investigador. Eso es operacionalizar, es describir en detalle esa conducta, qué significa y cuál es el sentido que tiene para esa comunidad, esa conducta, ese significado, ese baile, lo que sea que estemos investigando. Ese es un recorderis del concepto etnografía. Ahora les decía que la etnografía como método de investigación es lo que les acabo de contar, pero como es tan rica y como permite tener tanta información y permite conocer de primera mano esa información, esos significados para las comunidades de las comunidades, entonces también surge una línea en la que desde la naturaleza misma de la etnografía, pues además de ser método, se vuelve técnica de recolección de información. Y hay dos técnicas principales que son hijas o provienen del mundo de la etnografía, que son la observación y la entrevista. La observación etnográfica se caracteriza por ser abierta, y cuando dice acá sin códigos es porque la idea de ir a las comunidades, aunque claro que deben haber unas categorías que orienten la investigación, pues la idea es ir sin preconceptos, sin barreras. El investigador debe tener la mente muy abierta para entender los significados de esa comunidad y empezar a convertirlos en aprendizajes y en significados, más bien, como a empezar a reconocer esos significados. Eso es la observación. Y pues como veíamos en la web, se trata de observar lo que la palabra observar como
y poníamos el ejemplo de un observador en un parque, ir a observar conductas y a registrarlas. Y para eso se necesita un diseño de categorías previo antes de salir. Y la entrevista etnográfica, que quedó observación por esa entrevista, hace referencia a desarrollar una serie de preguntas a los sujetos miembros de una comunidad. Entonces, estamos observando y vemos que hay una conducta que es interesante de explorar más, pues hacemos una entrevista para profundizar en esos significados. Y hasta acá, pues el recorderis de eh, teóricamente qué significa y qué es la etnografía. Y les decía en nuestra invitación que nos iba a acompañar el profe Kevin, que ya está acá con nosotros y ya tiene su cámara prendida. Profe Kevin, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. El profe Kevin es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, es maestro en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, es profesor del Núcleo de Estudios Socioculturales del Programa de Gestión Deportiva de la UNAD y sus líneas de investigación son en Antropología del Deporte y el Cuerpo, Estratificación Social, Imaginarios e Identidades, Estudios de Género, Colonialidad de la Globalización, Ontología y Epistemología de las Ciencias Sociales. Profe Kevin, bienvenido y te cedo el micrófono. Hola Mónica, hola a todos y todas. Gracias a ti por la invitación y bueno, vamos a conversar un ratito acerca de la etnografía y voy a presentarles como algunos ejemplos de trabajos que he hecho que a lo mejor les pueden dar pistas para sus acercamientos etnográficos. Bien, voy a compartirles aquí mi pantalla para que vean la presentación que traje para ustedes. Listo. Aquí ya se ve la presentación. Y ya la vemos. Si la puedes poner en forma de presentación, ya se ve. Listo. Bueno, pues como les decía la profe Mónica, la etnografía es un método de investigación de la antropología, es como el contexto disciplinar en el que emerge. Se le atribuye principalmente a Malinowski, que aparecía en una de estas eh, diapositivas de la profe, y cuando hace su primer trabajo por allá como etnográfico en el Pacífico Occidental, en las Islas Trobriand, pues como que instituye un poco esta forma de conocer sociedades no occidentales, ¿no? Pero luego se va a ampliar pues este método para conocer pues diferentes grupos, culturas, contextos que queremos saber cosas o algo así. Y pues bueno, básicamente el método etnográfico consiste en hacer una profunda inmersión en el contexto que nos proponemos conocer. Entonces, esto implica, pues, estar ahí, básicamente. Un poco la idea de la autoridad etnográfica supone haber estado ahí. Y haber estado ahí supone, pues, visitar el lugar en el que vamos a hacer la etnografía. Entonces, por ejemplo, si queremos saber acerca de una comunidad de panaderos, pues lo que habría que hacer sería, ojalá, acercarnos al lugar donde hacen el pan, posicionarnos a lo mejor como aprendices de panadería y aprender a hacer el pan con la gente y estar durante un periodo prolongado de tiempo haciendo el pan, charlando con la gente, viviendo un poco como la vida de panaderos y así ir entendiendo poco a poco cómo funciona este contexto del mundo de los panaderos. Qué es lo importante, qué es lo que ellos quieren hacer, cómo son sus formas de pensar, de sentir, de actuar, etcétera. Entonces, pues sí, ese es como el punto clave de la etnografía. Realmente es algo como muy sencillo. Yo creo que tiene que ver más que todo como con un oficio, con algo que se hace, que se repite, que se entrena, como quien hace pan, por ejemplo. Es algo que en la medida que uno lo va haciendo va encontrando pistas y su propio estilo para pues sí, acercarse como a los grupos, implica también un tacto, implica como cierta empatía con la gente con la que nos vamos a acercar. No todos los grupos están abiertos a que uno esté allá todo el tiempo participando de sus actividades, pero a veces si queremos hacer etnografía de los grupos a los que pertenecemos, pues también se vale un montón y pues, tenemos muchas etnografías que hablan sobre las personas que están conociendo. Entonces, lo que yo quisiera que quede claro en principio es como que la etnografía consiste principalmente en hacer una inmersión profunda en el grupo que nos proponemos conocer, estar ahí, charlar con la gente
Y bueno, eso digamos que luego ya se puede desmenuzar en diferentes formas, que luego han llamado en los manuales de investigación, sobre todo técnicas, como por ejemplo la observación, y entonces luego llaman que observación participante, no participante. Ahorita podemos conversar un poco acerca de eso. Eh, pero yo creo que lo importante un poco es como la generalidad del encuentro etnográfico, que el encuentro etnográfico consiste en uno encontrarse con un grupo que uno se propone conocer, entrar ahí y estar estar con la gente lo más que uno pueda. Porque el tiempo, digamos que en antropología ha habido como cierto culto al tiempo en el trabajo de campo, en el sentido de que si yo no estoy 1, 2, 3 años haciendo trabajo de campo, entonces mi etnografía no vale. Justamente esto tiene que ver con la idea según la cual cuando yo participo de una comunidad, recién llego, muchas veces las personas no actúan de forma natural justamente porque hay una visita, hay una persona extraña que está además con una libreta y mirando cosas, entonces eso puede hacer que la gente luego actúe de otra manera. Entonces, justamente la idea del tiempo en etnografía consiste en que la gente pues ya se acostumbra a que uno está ahí y pues actúa normal y uno se pueda dar cuenta de lo que realmente acontece en ese contexto que uno se propone conocer. Poco esto lo han llamado la reactividad de las técnicas, de la observación, ¿no? Cómo nuestro objeto de estudio reacciona en función de nuestra observación, ¿no? Muchas veces nuestra observación, nuestra participación hace que la gente actúe de formas distintas y eso hace que si solamente hacemos una visita etnográfica, dos visitas, pues ese reporte va a ser no muy fidedigno, muy verosímil, a lo mejor vamos a terminar produciendo ficciones etnográficas basadas en primeras impresiones, que es lo que nos pasa muchas veces cuando estamos viajando. Digamos que uno va a pasear una semana, 2 semanas a alguna ciudad que no es la de uno, a un país que no es el de uno, y uno empieza a ver cosas que son diferentes al país de uno, diferentes a la cultura de uno, y uno empieza a hacer como generalizaciones, pero luego uno se va a dar cuenta que seguramente no fue necesariamente así, sino que pues preciso ese día me tocó ver algo, pero que no necesariamente representa pues la cotidianidad de lo que yo acabo de observar. Entonces un poco el punto de la etnografía consiste en hacer viajes pero de larga data, o sea, como quedarnos un buen rato en el mismo lugar, hablar con la gente, comer la comida local, respirar el aire local, participar de las actividades locales, tomarse la cerveza local, todo eso es parte de la etnografía. Digamos que si uno quiere echar más para atrás, un poco antes de Malinowski y estas cosas, y pensar como la etnografía como oficio, a lo mejor hay como prácticas que milenariamente diferentes personas han hecho de forma parecida. Entonces, si uno quiere ir más atrás, pues seguramente los cronistas de India serían de los primeros etnógrafos, al menos de los que tenemos data en Occidente. Entonces, Bartolomé de las Casas, Sagahún, etcétera. Todos ellos eran personas que venían desde Europa, estaban acá en América y ellos, mandados por el virreinato o muchos de ellos solo por la pura curiosidad, empezaban a registrar en noticas de campo, en hojitas, que luego llamaremos diario de campo, pues las cosas que veían raras que pasaban en este lado del mundo. Describían las ciudades, describían las costumbres de los indígenas, se asombraban de por qué ellos se relacionaban de una forma y no de otra. Entonces, como que este oficio ha existido en muchos contextos, sobre todo asociados como a la escritura en este caso, ¿no? Pero seguramente los viajeros siempre contaron acerca de sus viajes, cosas que vieron y también tuvieron la tentación de comparar cosas. Uno cuando va a un lugar que no es el de uno, pues uno se da cuenta de que la comida sabe de otra manera, de que la gente se viste de otra manera, de que los hombres y las mujeres se relacionan de otra manera. Y un poco ese ejercicio de viajar a otros lugares, a otros contextos, extrañarse de eso que se está viendo que resulta exótico, diferente a la cultura de uno, y luego empezar a hacer como algunas comparaciones con la cultura de uno, con otras culturas que uno ha conocido en otros viajes. En eso consiste la etnografía. Un poco es como convertir en método de investigación el oficio del viajero que compara. También podemos hablar en el siglo XIX, por ejemplo, los diarios de viajes. Toda esta gente con mucha plata, que no tenía mucho que hacer y mucho tiempo libre. Los ricos, pues, las élites del siglo XIX, XVIII, tenían diarios de viajes. Se ponían a pasear por el mundo y tenían su diario donde anotaban cosas que veían y eso también un poco operaba como la etnografía, si uno quiere. Entonces, bueno, esa sería como la idea como más general. ¿Y qué hace uno en la etnografía? Como les digo, pues parchar, estar ahí con la gente, conversar, tomarse algo, comerlo, comida local, estar ahí un poco y familiarizarse con las cosas pues, de la cultura local que uno quiere conocer. Bien. Como les mencioné, digamos que la herramienta clave en la etnografía es el diario de campo.
que pues básicamente es como una libretica en la que anotamos las cosas que nos parecen llamativas del contexto etnográfico. Entonces ahí anotamos lo que nos pareció importante, lo que nos llamó la atención. Es eso. Hoy en día pues eso ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, no llevo una libreta a mi trabajo de campo porque pues ya el mundo ha cambiado. Yo en mi celular tengo una aplicación con unas noticas y entonces voy colocando lo que veo y así pues de pronto la gente ve que uno está en el celular y no con una libreta y un esfero, entonces no se extraña tanto. Y también esto tiene como una ventaja en campo en términos de que pues si la libreta se le pierde a uno en campo, que es algo que puede pasar, en este caso como uno está haciendo todo digital, pues uno tiene una carpetica de Drive, lo que sea, y pues si el celular se pierde, si uno está de malas, porque todo eso puede pasar en campo, pues los registros de campo de uno quedan guardaditos en una nube. Entonces yo realmente recomiendo trabajar con esas alternativas digitales que hoy en día hay, pero pues cada quien, ¿no? Esto es como a gusto propio y como les digo, esto es un oficio que cada uno va entrenando y poco a poco pues cada uno va viendo cómo se le da mejor. Lo importante en todo caso consiste en tener un diario de campo, como que cuando participemos de las actividades, cuando estemos con la gente, cuando vayamos a los grupos, cuando vayamos a los viajes, etcétera, pues como que llevemos siempre una libretica o tengamos algo donde pongamos apuntar, es importante. Otra recomendación para el diario, para los trabajos de campo, es que uno no lleve cosas que no quisiera, no esté dispuesto a perder, ¿no? Como que siempre a uno se le pueden perder cosas, porque pues el trabajo de campo a veces se pone difícil, hay contextos donde pasan muchas contingencias, entonces como que llevar lo mínimo, lo necesario, pero sobre todo pues el diario de campo es central. Pues bueno, digamos que para escribir el diario de campo no hay una receta definitiva. Esto, como les digo, está sujeto como a la experiencia de cada uno, al estilo de cada uno. Hay gente que se le da muy bien hacerlo de forma súper literaria. Hay gente que ya va redactando casi como lo que sería luego el informe de investigación. Hay gente que va relatando las cosas tal y como las recuerda de la forma más fidedigna. Hay gente que en la medida que está haciendo el trabajo de campo también va grabando cosas con el permiso de la gente y entonces es un mix entre lo que recuerda y algunas grabaciones. Entonces, digamos que en esto, como en toda la ciencia, creo yo, que hay como mucha libertad y hace parte de cómo cada uno lo vaya construyendo, cómo cada uno le vaya apareciendo. Entonces, yo les voy a mostrar aquí un ejemplo de unas notas de campo mías, de un trabajo que hice hace un ratito, como para que se vayan dando cuenta de más o menos cómo es la cosa. Se va a cambiar aquí. Ahí se ve ya que estoy como en un Word. Listo. Sí, sí se ve. Bueno. La procesión de San Antonio bajo la lluvia, los sacrificios por el santo. Esto fue un trabajo de campo que hice en San Antonio de Tepetitlán, un pueblito en México en el que pues, viví. Y bueno, era una casa, de aquí es el ejemplo de los panaderos, pues era una casa de panaderos donde yo pues, estuve de panadero durante unos meses y estuve como aprendiendo la cultura local y pues aquí fue como que me tocó una fiesta patronal y pues estaba como relatando lo que pasó y me gustaría compartirles un poco cómo, pues sí, qué puede hacer uno en el diario de campo. Esto es solo una posibilidad, pero ahí ustedes van construyendo su estilo. La procesión de San Antonio bajo la lluvia, los sacrificios por el santo. La procesión consiste en recorrer el pueblo con las imágenes y estandartes de San Antonio y otros santos de pueblos vecinos. Este rito es acompañado de música y cohetes. La procesión salió de la iglesia a las 6 de la tarde, en el siguiente orden. Primero los mayordomos, luego los voluntarios que cargan la imagen de San Antonio, finalmente las imágenes y estandartes de otros pueblos. Generalmente invitan a los pueblos vecinos que, a su vez, los invitan a sus fiestas patronales. Es un asunto de reciprocidad. Poco después de iniciar la procesión, cayó un torrencial aguacero que pronto espantó a la mayoría de personas. Los sembradores, cuadrilla de danzantes, por ejemplo, entraron a una casa. Otras personas como yo nos resguardamos bajo el techo de una tienda de abarrotes. Solo pocas personas continuaron la procesión bajo la lluvia: los mayordomos, los encargados de cargar los estandartes e imágenes religiosas y los personajes principales de la cuadrilla de sembradores. Varios de los miembros de la procesión tomaban de forma jocosa las lluvias y soltaban carcajadas bajo la lluvia, otros iban serios, cabizbajos, en silencio. Entonces aquí en la etnografía uno puede colocar una fotico, todo esto se vale, digamos que hay toda una tradición de antropología visual que ha hecho cosas sobre esto, hay gente que hace dibujos y entonces esta pues es otra forma de mostrar como el contexto etnográfico, entonces bueno, todo esto se vale. Mientras esperaba que mermara la lluvia, me contaron que era común que el día de la procesión lloviera.
ya que justamente la fiesta de San Antonio marca el inicio de la época de lluvias. Por eso se hace la danza de los sembradores. Sin embargo, un informante resaltó que la procesión anualmente se hace independientemente de la ferocidad de las lluvias. Dice la persona, llueva o truene, la procesión se mantiene, sentenció. Sobre las 6:30, el aguacero no paraba y empezó a caer granizo. Un cohetero que también estaba descampando me dijo que es normal que la gente que va en familia salga a la procesión cuando la lluvia es así de fuerte, ya que va con sus hijos y se pueden enfermar. En cambio, las personas encargadas de cargar las imágenes religiosas y los mayordomos deben continuar la procesión hasta el final, pase lo que pase. What? Entonces, como, bueno, ahí va una imagen. A las 6:50 de la tarde bajó un poco la lluvia y Víctor Serrano, habitante del pueblo, se ofreció a llevarme en su moto para alcanzar la procesión. Las calles estaban profundamente inundadas. Cuando llegamos a la iglesia, las personas que se mantuvieron en la procesión habían llegado. Aproveché entonces para hablar con una mujer que cargaba un estandarte del santo patrón de Soyuca. Ella caminó toda la procesión y empapada me dijo que llevar el estandarte de su santo patrón bajo la lluvia es muy bonito porque es como un sacrificio que uno hace por el santo. El cuerpo oficia como espacio sacrificial para la afirmación de la devoción al santo local, la tradición y la fiesta. Entonces, aquí uno puede ver cómo, pues sí, cómo pone relatando lo que va pasando, ¿no? Es como algo también muy subjetivo, porque en el flujo de lo que pasó esa tarde, pues fueron un par de horas. Yo relaté solamente muy poquitas cosas que pasaron, ¿sí? Como tres parrafitos de cosas que me llamaron la atención. Seguramente en ese contexto las personas me dijeron más cosas, pero una de las cosas que uno hace en etnografía, como en la vida, es hacer una selección entre cosas que uno recuerda y cosas que uno olvida. Entonces, un poco el diario de campo consiste en filtrar esas cosas que para uno son importantes y relatarlas, ¿no? Como que vayan en función de lo que uno está investigando, lo que uno está tratando de conocer. Para mí, en este caso, en ese momento, supongo que lo importante era resaltar como ese sacrificio que ciertas personas de la procesión hacían para, pues, cuidar al santo y todas estas cosas. Y seguramente por eso en ese momento decidí cómo apuntar esas cosas en mi diario de campo y no otras cosas que seguramente la gente me habría comentado. Seguro cuando cuando andé en la moto con el señor hablamos varias cosas, pero ya ni me acuerdo y no quedó registrado en el diario y pues las palabras, lo que no queda registrado luego se lo lleva el viento. Entonces, un poco es eso, ¿no? Como que uno va seleccionando qué es lo que le parece más importante y uno lo va relatando de la forma que uno quiera y pues luego ya en el informe etnográfico uno decide qué partes quedan, qué partes no quedan, etcétera. Y bueno, también este lenguaje como de las fotos, los dibujos, todo lo que uno pueda incluir, pues también se vale. Bien, voy a volver entonces a la presentación. Bueno, eso sobre el diario de campo. Sobre las fotos, alguna vez en un taller de fotografía etnográfica, el profesor nos daba como un, un principio que pues esto es igual sujeto a la discusión, pero pues a mí me gusta al menos compartirlo. Ya ustedes verán cómo lo llevan a cabo. Y es que cuando se toma una foto etnográfica, siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Por qué? Porque pues cuando uno pide permiso para una foto etnográfica, pues la gente se acomoda para la foto y ya estamos como en un terreno como de la ficción etnográfica y no de la espontaneidad de las prácticas corporales, de lo que sea que estemos tratando de retratar. Entonces, sí, ese es como el principio. Obviamente, hoy en día, con todo esto de los comités de ética y los formatos y la burocratización de la investigación, pues esto ya es un problema. Pero bueno, digamos que hace parte un poco de cierta actitud anárquica que uno puede tener en la investigación, saltarse a veces esas normas que a lo mejor no son tan necesarias muchas veces. Pero bueno, como les digo, esto está sujeto a que cada uno pues lo vaya construyendo, su posición ética y política frente a la investigación y la vida. Pero bueno, es algo que en todo caso me parece importante compartirles. Bien, digamos que como mencionaba la profe Mónica, el método etnográfico también se ha asociado como a una técnica, ¿no? Digamos, en manuales de investigación se ve a veces así. Eh, Sin embargo, al menos en la antropología, sobre todo, al entender el método etnográfico de una forma como, pues, holística, como grande, se tiende a decir que hay como más bien varias técnicas dentro del método etnográfico que le pueden ayudar a uno, estando en campo, a recolectar información.
Que muchas de estas técnicas seguro ustedes ya las han visto o las verán acá en el curso, no voy a hacer hincapié en ellas, solamente los voy a mencionar y darles algunas pistas y algunos ejemplos, pero solamente quería compartirles sobre todo que cuando se entiende a nivel epistemológico la etnografía como un método, es decir, como un camino para conocer algo que quiero saber sobre la realidad social, cultural, pues como que hay varias técnicas, varias formas para recolectar información, que esto está sujeto también a la creatividad. Aquí yo registro 9, pero seguro hay muchas más y ustedes también pueden jugar a hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, una de ellas, pues, es la observación no participante, que consistiría en uno simplemente ir y no hacer nada, ¿no? Como quien va, por ejemplo, al estadio y se sienta en la tribuna oriental con la familia y uno está viendo el partido y uno, digamos, que no tuvo que hablar nada, charlar, saltar, sino simplemente observar, ¿no? Que la gente se distribuyó de una forma, de otra, que pelearon, que hicieron una cosa a la otra, uno no participó. Esa es una forma válida de hacer etnografía. Otra forma de recolectar datos es la observación participante, que viene siendo lo mismo, pero ya uno involucrándose con la comunidad. Entonces, si a uno le dicen que está bueno, ¿por qué no entrar a la norte y meterse ahí con los barristas y le enseñan a uno a cantar y le toca a uno saltar y no se descuida, resulta tomando los tragos de ellos y andando en sus buses y eso hace parte ya de la observación participante. Eh, las entrevistas etnográficas básicamente son las charlas que uno tiene con la gente en campo. Eso es una entrevista etnográfica. Es una entrevista que tiene lugar en campo, sobre todo de la forma más espontánea posible. Digamos que todos estos manuales de investigación casi siempre tienen la tentación de hacer una taxonomía, ¿no? Que una entrevista estructurada, que semiestructurada, que no estructurada. Digamos que todas esas categorizaciones yo creo que se valen también y tendrán su correlato en las prácticas investigativas. Pero al menos en etnografía como que la entrevista etnográfica se entiende sobre todo como una charla, es como una charla espontánea que uno tiene con la gente, que uno no está ni siquiera muchas veces ni grabando, uno no tiene una lista de preguntas a veces, sino simplemente va surgiendo la charla en el contexto en el que estamos, en el estadio, en la calle, en el parque, en la selva, donde sea. Em, el mapa. El mapa es algo que hacían sobre todo los antropólogos clásicos. Esto ya no se hace mucho, pero igual y, por ejemplo, ciertas ciencias sociales como la geografía, con toda esta idea de las cartografías sociales, creo que han revivido un poco el lugar del mapa y han sacado como creativamente muchas potencialidades metodológicas del mapa. Pero bueno, esto también depende como de cada uno. Por aquí les quería mostrar un ejemplito de un mapa que yo hice aquella vez en ese pueblo, que pues era como etnografía clásica. Y bueno, esto como les digo, es como cada uno lo puede hacer. Es un dibujito que yo hice tratando de mirar como los recorridos que yo hacía. Uno hace sus propias convenciones a como quiera. Lo importante es que uno entienda y los lectores también se integren un poco. Eh, Aquí yo estaba interesado en una perspectiva un poco más materialista en las actividades económicas y la distribución espacial, la estratificación social. Quería saber si la mayoría de la gente era panadera o no y estas cosas. Pero bueno, uno en el mapa puede también hacer lo que quiera. Un poco lo que les quiero decir es que hay libertad sobre eso. Puede hacer uno un mapa de emociones, de cuerpo, de actividades económicas, de lo que sea. Y bueno, también está el censo. El censo es una técnica que hoy en día no se usa mucho en antropología, pero sí que se puede hacer. Si uno quiere hacer un censo, lo utiliza más la gente de pronto en sociología, pues los estudios de Estado, ¿no? Como, pues esa es una de las tareas del Estado, ¿no? El DANE y estas cosas, como hacer un paneo de la población. ¿Cuál es la población? Pero pues uno en el censo no tiene que ser exhaustivo, uno puede hacer un censo representativo. Entonces uno dice, bueno, si aquí hay 3.000 personas, entonces hagamos un censo de 100 familias, a ver qué pasa, como en diferentes lugares del pueblo, y uno mira cómo está constituida la familia, cuáles son los ingresos, qué personas viven, cuáles son las relaciones de género, lo que uno quiera ver. La encuesta, esto digamos que es controversial para algunos antropólogos, antropólogas incluso, porque pues se asocia a que la antropología es plenamente cualitativa y de hecho hay memes de que más perdido que antropólogo hace una encuesta y todas esas cosas. Sin embargo, pues sí que en el método etnográfico podemos hacer encuestas. Podemos hacer lo que queramos, es el punto, porque es que estamos un año, un mes, 3 meses, el tiempo que sea, en una comunidad, en una vereda. Entonces, en ese tiempo, si se nos ocurre hacer una encuesta sobre percepciones, sobre situaciones, sobre posición social, sobre lo que sea, pues podemos aprovechar para hacerlo.
Y el tratamiento de los datos, pues sí que puede ser cuantitativo con todas estas cosas que ya hay con los programas, SPSS y todo eso, pero yo siento que estas encuestas etnográficas casi siempre nos dan pistas como de tendencias y uno puede hacer una lectura cualitativa de los datos. O sea, no meterme con una estadística de los números necesariamente, sino de tendencias. La gente me respondió unas cosas, la gente me respondió otras y ver los pesos específicos de cada una de esas respuestas y uno puede hacer una lectura cualitativa de datos cuantitativos, pocos como ese estilo de encuesta, pero también puede hacerlo como uno quiera. Eso igual es como les digo, sujeto a la creatividad y la libertad. También puede hacer unos grupos focales, que seguramente aquí han hablado o hablarán de eso, que básicamente es un grupo en el que uno charla con varias personas a la vez sobre un mismo tema y uno conduce la charla un poco, pero a veces puede que fluya solita y así casi siempre es mejor. La revisión documental, eso es un método más de los historiadores, pero sí que hacemos también revisión documental en etnografía, porque por ejemplo, cuando yo estaba en este mismo trabajo de campo del que les estoy hablando, eh, yo estaba interesado en conocer en tiempos de la Revolución Mexicana cómo fue la distribución de tierras y de ejidos, que eran las tierras colectivas producto de la victoria en la Revolución, en ese pueblo, porque yo me di cuenta que no era un pueblo agrario, a diferencia de los pueblos contiguos que sí eran agrarios, y pues bueno, me fui al Archivo Nacional de Tierras y me encontré con que efectivamente ellos tuvieron problemas en la redistribución de tierras hace un siglo después de la Revolución y por eso tuvieron que dedicar a otras actividades económicas que no necesitaban de la tierra, como en este caso el pan, que era como lo que yo encontré en ese pueblo. Entonces sí que podemos hacer revisión documental. Si estamos un año en un pueblo, pues está bueno que nos acerquemos al archivo parroquial. Si queremos hacer sobre las relaciones de parentesco, cómo se han cambiado, también podemos venir a las actas de matrimonio. Bueno, los historiadores nos han enseñado un montón de cosas que uno puede hacer en los archivos, que también demandan tiempo, creatividad, paciencia, pero sí que pueden ser un complemento para el trabajo de campo que uno está adelantando, acercarse a los archivos locales. Y los registros audiovisuales, ¿no? Todo esto hoy ha avanzado un montón, la antropología visual, etcétera. Pues ustedes pueden hacer videos, fotos, dibujos, como lo que quieran. Bien, este también es otro recurso que no es muy convencional, pero que sí que funciona bastante en la etnografía, que son los genogramas, los mapas genealógicos, también se le podría llamar. ¿Y por qué? Porque uno puede encontrar, bueno, es cierta tradición de la antropología como del siglo XIX y principios del XX que creía que en el parentesco se encontraban las claves de la cultura de una sociedad o algo así. Era como el gatekeeping concept de la antropología entonces, ¿no? Como el concepto clave que abre las puertas para que uno entienda todo o algo así. Que yo creo que es subsidiario de una idea reduccionista de la ciencia, ¿no? Creer que hay una llave que abre todo, pero pues bueno, así es la ciencia occidental. En todo caso, como que esta herramienta también creo que está chévere que la conozcan. Hay un programa que se llama GenoPro, que es gratis. Hay varios también que ustedes pueden explorar, digamos, para tratar de darle una dimensión también sincrónica a los estudios que estamos haciendo, ¿no? Para saber, por ejemplo, cómo han cambiado las profesiones en una generación de gente, en una comunidad, las perspectivas, los gustos, las relaciones de parentesco, etcétera. Bien, eh, este artículo me gusta mucho. Es de una amiga que es historiadora y tenía como inquietudes, pues sí, como de las relaciones entre historia y antropología, justamente porque muchas veces en esta taxonomía de las ciencias sociales se tiende a decir que pues la historia estudia como la sociedad, las relaciones sociales, pero de forma pues histórica, ¿no? Diacrónica en el tiempo, la geografía en el espacio y la antropología como en el presente, ¿no? Es como estudiamos los vivos, pero sobre todo en la etnografía, ¿no? Porque la antropología, otras ramas, como por ejemplo la arqueología, pues se basan en vestigios del pasado para mirar cosas, ¿no? Está más cerca de la historia. Pero por lo menos la etnografía, el método etnográfico se asocia casi siempre como en la comprensión del presente, porque es, vamos allá y vemos qué es lo que hay y hablamos de lo que hay en ese contexto. Sin embargo, Esther hace algo muy chévere porque ella trata de mostrarnos de que pese a que la etnografía se asocia al presente, sí que tiene varias dimensiones históricas que me gustaría compartirles como para que vean también un poquito esa parte. Ya, ahí está el nombre del artículo si le quieren echar más ojo en profundidad.
Porque claro, cuando uno va al campo, uno está claramente viviendo el presente y viviendo el presente, pero en el momento en que uno termina de hacer la visita en campo y uno llega a la casa y empieza a escribir el diario de campo, a redactar, pues ya uno está escribiendo las cosas que recuerda de lo que vivió en campo, o sea, ya uno está trabajando con sus propias memorias. Hay veces incluso que uno está haciendo ya el reporte etnográfico o el informe de investigación o redactando el artículo o lo que sea y uno cae en cuenta de cosas que pasaron cuando uno estuvo en campo meses atrás y que en ese momento no las registró en el diario de campo, pero uno las recuerda cuando está escribiendo y uno dice, ah, bueno, metámoslo acá y entonces siempre de todos modos estamos trabajando con nuestros recuerdos, con nuestras memorias que hacen referencia a cosas que ya pasaron y no necesariamente son el presente. Pero también estamos trabajando siempre con las memorias de los informantes, de las personas con las que charlamos, porque cuando empezamos a conversar con alguien y yo le digo, ah, bueno, ¿y usted de cuándo es hincha de tal equipo? ¿Usted de cuándo le gusta practicar este deporte? ¿Usted de cuándo vive en este municipio? ¿Usted de cuándo le ocurrió migrar? Pues la gente nos empieza a contar luego historia de su pasado. Entonces estamos trabajando con sus memorias y de esos relatos a veces se pueden remontar a generaciones atrás, etcétera, y a contextos históricos que sobrepasan las circunscripciones temporales del contexto etnográfico que nos estamos proponiendo delinear. Eh, y bueno, también es como otra cosa que me parece bonita que menciona Esther en ese artículo, es que el diario de campo también luego es como un dispositivo, un objeto, una cosa que luego se convierte en historia. O sea, como que uno relata en el diario de campo sus memorias, lo que vio, lo que experienció, lo que le dijeron, pero cuando ese diario de campo queda guardado durante un siglo, 2 siglos, etcétera, pues se vuelve historia, se vuelve un documento histórico con el que trabajan, por ejemplo, los historiadores. Entonces, esa transición también parece como bien chévere. Y bueno, muchos de estos, por ejemplo, materiales que utilizan los historiadores para hacer sus investigaciones, como por ejemplo los diarios familiares, los diarios personales, los diarios de viajes, como que pues son documentos históricos que son, que guardan memorias de cosas que vivió gente en el pasado y que remiten a otros contextos y geografías pues, remotas. Es un poco para ver esa dimensión como temporal de la etnografía que me parece chévere no perder de vista con cierta actitud presentista que a veces tenemos latente en la idea del método etnográfico. Y bueno, para finalizar, bueno, quisiera igual antes de esto mostrarles un ejemplito, otro ejemplo etnográfico que traje para ustedes, también un par de parrafitos, como para que vean otra forma de relacionarse con los datos, es una perspectiva como de relato, de lo histórico, pero también de la interlocución con la voz de los informantes, porque si se fijan en este otro relato, como que yo mencioné que me dijeron, y aquí en este otro relato sí voy a citar como las palabras textuales de la persona, es como para que ustedes vean otra forma de presentar los datos, ¿no? Como les digo, esto está sujeto a la creatividad y a la libertad. Los hinchas de Liverpool en Bogotá. Los hinchas de Liverpool en Bogotá se reúnen desde 2014 en el Inglés Gastropub, restaurante bar ubicado al norte de la ciudad, zona de clase media alta, cuyo rasgo distintivo es su amplia oferta de bebidas y comidas típicas de Inglaterra. También se ofrecen cervezas colombianas, pero son servidas en vasos de cervezas inglesas. Su decoración se compone de símbolos ingleses estampados en todo tipo de banderas, cuadros y placas. En este espacio convergen íconos de la cultura inglesa, tales como los autobuses de 2 pisos, la Guardia Real, las cabinas telefónicas rojas y los Beatles. Poco esto lo quería traer sobre todo para mostrarles la descripción del contexto etnográfico. Eso es algo como en lo que se hace mucho hincapié muchas veces, tratar de recrear lo más que uno pueda este contexto en el que surgen las cosas que uno quiere describir. Bueno, hay una fotico, lo mismo para recrear. Lee Madden, inmigrante inglés, abrió las puertas del Inglés Gastropub en 2007. Él ha sido cocinero toda la vida y hace tiempo quería abrir un espacio para congregar a otros ingleses y para que los bogotanos pudiesen conocer más de la gastronomía y cultura británica. El Gastropub también organiza eventos que incentivan el diálogo cultural entre ingleses y colombianos, especialmente tardes de intercambio de idiomas. Lee es hincha ferviente del Southampton, el equipo de su ciudad natal. Por ello, todos los artículos decorativos con temática futbolística que se encuentran en el Gastropub son del Southampton, como camisetas, bufandas, placas y cuadros. No obstante, él procura televisar todos los partidos de los equipos ingleses, ya que varios de sus clientes acuden al Gastropub para ver a su equipo favorito en un ambiente inglés. Entonces aquí va un relato de la persona. Aquí vienen
seguidores de todos los equipos ingleses. El grupo más grande es el de Liverpool, pero también vienen seguidores del Chelsea, Manchester United, Arsenal, etcétera. Yo solo sigo al Southampton hasta la muerte, pero aquí están abiertas las puertas para todos los seguidores de equipos ingleses. Aquí uno le puede colocar el nombre de la persona si ya nos dice, pero también podemos cambiarle el nombre, un seudónimo. Todo esto está sujeto también como a la creatividad, al acuerdo que tengamos con la gente, a los comités de ética. Bueno, es como un diálogo entre todo eso. Uno termina decidiendo cómo determinar poniendo los informantes. Los hinchas del Liverpool organizan las reuniones mediante, pues, por ejemplo, aquí yo le coloqué la edad porque en ese estudio que yo estaba haciendo para mí era importante la edad en particular porque yo estaba haciendo un análisis etario de pues, percepciones relacionadas con pues, sí, consumos deportivos globales en América Latina. Pero lo mismo, podría no estar la edad, son datos que uno podría agregar para medir, mostrar como el perfil de la persona que nos está hablando, pero todo esto, como les digo, varía en función de las necesidades, las cosas que uno quiera ver, las fijaciones atencionales, los intereses conceptuales, etcétera. Los hinchas del Liverpool organizan las reuniones mediante Facebook, crean un evento público en esa red social, lo postean en su grupo Liverpool Colombian Supporters y lo publican en el sitio web del Gastropub. No obstante, en los partidos más decisivos, como las finales de Champions League, acuden muchos hinchas a la cita y el espacio del Gastropub se torna pequeño. En esos casos, los hinchas se han reunido en la cadena de cerveza artesanal Bogotá Beer Company, ubicada al norte de la ciudad, pues cuentan con instalaciones más amplias. Entonces, sí, como un ejemplo, pues sí, de descripción y como les digo, pues esto está sujeto como a las circunstancias, a su estilo, a sus habilidades, pues si tienen una cámara más chévere toman mejores fotos, todo es como dependiendo de cada uno. Y bueno, para finalizar les voy a dar como algunas pistas que pues en mi experiencia yo siento que sintetizan un poco lo que yo creo que es clave tener en cuenta a la hora de hacer un acercamiento etnográfico. Lo primero es hacer una inmersión profunda en la cotidianidad de las personas estudiadas. Es decir, aquí, como les dije, arrancando, lo importante es estar ahí lo más que uno pueda, de la forma como más natural posible, más tranquila, descomplicada, sin mucho protocolo, simplemente estar ahí con la gente, que la gente se sienta sobre todo cómoda con uno también es importante, que uno se sienta cómodo con ellos, que no haya como una barrera que lo separa a uno, justamente ese umbral de la barrera es como el umbral en el que uno empieza a recibir los datos fidedignos, lo que la gente realmente está pensando y no uno ahí formule y formule preguntas artificiales. Ese es como el punto clave, también construir como ese vínculo etnográfico, que la gente se sienta cómoda con uno, que la gente le cuente cosas a uno, etcétera. Segundo, abandonar los prejuicios y suposiciones sobre la experiencia de las personas estudiadas. Esto, digamos, hace parte de cierta corriente contemporánea de la antropología, el giro ontológico y todas esas cosas, porque un poco yo creo que la investigación social convencional en todas las ciencias, en sociología, etcétera, como que prima sobre todo la teoría muchas veces cuando se construyen los famosos instrumentos de investigación. O sea, como que ya está la misma idea de la ciencia normal que mencionaba Kuhn, por ejemplo, o la idea del paradigma, la idea de que ya hay unas discusiones teóricas que delinean qué es lo importante, qué se puede estudiar y cómo se estudia, con qué herramientas, con qué conceptos. Hay unas hipótesis y luego entonces uno lo que hace es convertir todo eso en algunas preguntas, en un cuestionario para aplicarlo en un contexto y eventualmente hay una validación de ese instrumento, etcétera. Esta perspectiva, digamos, que pues, yo siento que igual, como les digo, en ciencia todo se vale, eso conduce a unas cosas, pero no deja ver otras. Este camino que a mí me gusta un poco más en la etnografía, deja ver cosas, pero seguramente no se ven otras. Entonces aquí el camino es lo contrario, es como jugar un poco más bien a la fenomenología husserliana del apogeo o algo así, como de prescindir totalmente de los prejuicios, prescindir incluso de la teoría, prescindir incluso de lo que uno crea que puede pasar. No hay hipótesis porque lo que va a hacer es producir ficciones etnográficas, ni siquiera tener guías etnográficas de observación, ni siquiera tener instrumentos como entrevistas o guías de preguntas, sino ir al campo. O sea, yo creo que sobre todo como tenemos harto tiempo, no es como que uno va a hacer una entrevista y va uno allá un día y vio tres cosas y preguntó cuatro y se fue. Yo creo que esa es una de las ventajas de la etnografía, que no nos va a pasar eso porque no tenemos ese afán, vamos a estar varias veces allá, entonces, como no hay afán, yo creo que está bueno pues salir de los prejuicios, de la teoría, de las suposiciones y pues tratar de abocarse a lo que la gente le está diciendo a uno que es importante en ese contexto. Simplemente, yo creo que la clave de la etnografía, a diferencia de todas las demás formas de recolección de información en las ciencias sociales,
que están casi siempre en la pregunta, como la entrevista, la encuesta, el grupo focal, etcétera. La clave de la etnografía está en escuchar. La clave de la etnografía está es uno aprender. Me gusta mucho Roy Wagner, que es un antropólogo contemporáneo, que por allá en los años 90 eh, decía que el oficio etnográfico consiste un poco en que uno se posicione como aprendiz, como un niño que llega a un contexto, a una cultura nueva y uno no sabe nada de eso y esa gente le va a enseñar a uno cómo es la vida ahí. A diferencia, por ejemplo, de ciertas posturas como la de la sociología burdiana, por ejemplo, que parten de la idea de que la gente que estudia está dominada y que la gente entonces como está dominada no puede dar cuenta de sus propias relaciones y mucho menos sus explicaciones sobre sí mismos pueden dar cuenta de lo que realmente pasa porque están sesgadas por esa dominación, la alienación, etcétera. Entonces nunca se termina tomando en serio lo que la gente dice y entonces se superponen supuestos teóricos sobre lo que la gente realmente está diciendo, haciendo y diciendo sobre lo que hace. Entonces, me gustan más perspectivas contemporáneas de la antropología, como el giro ontológico, como Roy Wagner y otras cosas, Villores de Castro, etcétera, que apuntan a que está bueno a veces, en vez de preguntar tanto y conjeturar tanto sobre la vida de los otros, escuchar. Escuchar lo que la gente tiene para decirnos sobre la vida, sobre sus propias vidas, sobre sus propios mundos, sobre sus propias formas de existir. Y un poco también en términos políticos, apelar a cierta autodeterminación ontológica de los pueblos, pero que obviamente eso no va a difuminar del todo nuestras categorías. O sea, inevitablemente nosotros vamos a llegar con unos supuestos, con unas categorías, con unas formas de conocer la realidad, con unas posiciones políticas que pues igual van a estar siempre como en diálogo con lo que vamos viendo y esa es la ciencia, ¿no? Es inevitable que lo que vemos afuera pase por nuestra cabeza y de ese filtro pase por la teoría, porque también está en nuestra cabeza, pero la cabeza de otra gente, porque el conocimiento es colectivo. Por eso citamos gente de hace 200 años que hablaba sobre los problemas que nos proponemos conocer hoy. Y luego de eso, pues sacamos el producto, que es el intento de explicación de la realidad, ¿no? Inevitablemente va a pasar eso. Sin embargo, digamos aquí mi recomendación para hacer la inmersión etnográfica es al menos tratar de suspender un poquito al principio, sobre todo nuestras categorías, nuestros supuestos, nuestros prejuicios y escuchar a la gente y la gente nos va guiando, ¿no? El campo nos guía muchas veces y resultamos en un lado y luego resultamos en otro lado y eso es como a veces lo más rico del campo. Bien, tres. No formular preguntas artificiales que conduzcan a las personas a hacer reflexiones que nunca se habían planteado. Los datos más valiosos emanan en situaciones espontáneas. Esto hace parte un poco de lo mismo anterior, o sea, ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes llegan preguntando un montón de cosas, muchas veces la gente nunca se ha formulado esa pregunta. Entonces nos lleva a la gente, como sugería Alfred Schutz por allá en su fenomenología sociológica, uno lleva a la gente a hacer reflexiones que nunca habían hecho. Y entonces esas reflexiones a lo mejor sí hacen parte de su manera de sentir, pensar, actuar, claro, pero a lo mejor no hacen parte del contexto etnográfico que yo estoy tratando de conocer, sino estoy produciendo una reflexión sobre el contexto etnográfico, que también es válido. Todo esto, como les digo, se vale, ¿sí? Pero por lo menos es importante ser conscientes de a qué me lleva cada cosa, ¿no? Eh, Aquí a lo mejor está bueno como lo mismo, escuchar y que la gente nos vaya diciendo qué es lo importante en sus propias categorías y a lo mejor eso nos saca de las ficciones etnográficas y nos acerca un poco más a lo que realmente pasa en la vida de la gente, que muchas veces no coincide para nada con las teorías que citamos en el marco teórico, pues porque ese marco teórico no sirvió para nada y lo que hay que hacer mejor es tomar en serio lo que la gente nos dice, identificar sus categorías nativas y luego así buscar en la teoría disponible cosas que nos puedan servir y si no, pues nosotros aventarnos a hacer nuestra propia teoría, a proponer un concepto, a dialogar con la categoría local y enriquecerla, etcétera. Ver cosas que los informantes no ven. Claro, un poco aquí está el juego Ethic-Emic, ¿no? Seguro ustedes habrán visto en los manuales estas dos categorías, como en las dos formas de acercarse a la realidad. Pues el acercamiento Ethic es como uno lo ve por fuera, ¿no? Y el acercamiento Emic es lo que la gente ve por dentro. O sea, digamos, cuando yo voy al estadio y veo a la gente allá saltando, siguiendo un equipo y drogándose y en la fiesta y tatuados y todo eso pues esa es como la mirada ética, ¿no? Desde afuera y yo veo unas cosas, pero hay un momento en el que yo logro entablar relación con alguno de esos barristas y empiezo a charlar con ellos y me descuido y estoy ya también saltando con ellos y ellos me empiezan a contar cómo es para ellos estar saltando ahí con sus cuerpos tatuados y llenos de cicatrices de guerra.
ese es el momento émic, que es como la mirada que la gente tiene desde adentro sobre su propia cultura. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que inevitablemente en etnografía, en cualquier ciencia social, en cualquier método, en cualquier acercamiento a la realidad, vamos a tener siempre esas dos miradas al menos. O sea, vamos a estar siempre jugando con ambas. El punto es saber que estamos en eso y qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué privilegiamos? ¿Cómo jugamos con eso? Eh, digamos que hay ciertas corrientes como la teoría crítica que termina casi siempre dándole más peso a la observación ética, o sea, a lo que ve el investigador. Es un poco lo que le pasa a las tradiciones, pues sí, como de las teorías de la dominación, por ejemplo. Eh, y hay otras tradiciones, como la teoría fundamentada o, por ejemplo, ciertas corrientes contemporáneas como el giro ontológico, que apuntan un poco a privilegiar lo que la gente dice, ¿no? Como sus relatos, los estudios, por ejemplo, sobre imaginarios sociales, sobre representaciones, también tienden a privilegiar la mirada de Mick, ¿no? Como lo que la gente piensa sobre el mundo y dice sobre el mundo, es como lo que se le da un estatuto de inclusión ontológico de realidad. Pero entonces, claro, uno tiene que ver cómo hace el puente entre ambas cosas. Hay gente que juega a hacer un equilibrio entre ambas, como Ortiz, por ejemplo, jugando a mis primero mostrar como las condiciones estructurales desde afuera y luego mirar las condiciones subjetivas. Todo se vale un poco, ¿no? Lo importante es ser consciente de ese doble, sí, ese doble vector epistémico y ver uno qué peso le da a cada cosa y cómo construir al final su relato sobre la realidad que está proponiendo conocer. Sí, eso. Ah, bueno, y aquí sobre esto también yo creo que algo importante es como esta idea según la cual siempre que observamos tenemos puntos ciegos. O sea, esto es una intuición que creo que está latente no solo en la etnografía, sino en el psicoanálisis, seguramente en varias ciencias. Eh, pero bueno, por ahora pienso en ambas. ¿Por qué? Porque si nos miramos al ombligo, como le pasa a la sociología como ciencia, mirando sobre la sociedad occidental, por ejemplo, pues no nos podemos ver partes de la cara, porque estamos mirándonos el ombligo. Cuando alguien nos mira de afuera mientras nos miramos el ombligo, esa persona sí nos puede ver nuestro rostro, puede ver escorzos de nuestro ser que nosotros mismos no vemos cuando estamos observando a nosotros mismos. Es un poco esa es la idea de este punto ciego que yo creo que es clave, ¿no? Ustedes en psicología lo tendrán mucho más claro con la idea de la terapia, ¿no? Uno mismo puede jugar a tratar de analizarse, pero uno tiene puntos ciegos que un psicoterapeuta externo va a ver y que uno no va a ver. Un poco en eso consiste también la etnografía. Entonces, este juego ético consiste en eso, ¿no? Como en tratar de ver lo que el mundo a través de los otros, pero también a través de uno y tratar de buscar un diálogo entre ambas cosas y ahí un poco juega la subjetividad, la política, pero lo importante en todo caso es ser consciente de que estamos siempre en esos dos niveles, en esos dos vectores epistémicos y ver qué hacemos con eso. Bien, tomar en serio los relatos de las personas estudiadas, poco eso también es una posición política frente a ciertas teorías de la dominación, ¿no? Como que suponen que la gente pues está equivocada sobre sus propias explicaciones, sus propios relatos, pero pues la gente a menudo nos dice todo lo que sabe sobre la vida, nos dice en una charla. Usted va a una plaza de mercado y habla con alguien, y esa persona le está diciendo todo lo que sabe sobre la vida en esa charla y esa persona tiene 60 años y uno tiene 30 y a veces uno tiene la tentación de suponer que lo que está diciendo no es tan verosímil y pone uno por encima una teoría con la cual uno está tratando de comulgar y ahí se jode todo, creo yo. Entonces yo creo que es importante como tomar en serio el campo, tomar en serio los relatos de la gente, pero eso no quiere decir tampoco que uno se vaya para el otro lado y creer todo, porque pues sí que pasa que a veces en el encuentro etnográfico, como en cualquier encuentro humano, la gente hace exageraciones, hipérboles, imprecisiones, mentiras, y parte un poco del contexto etnográfico y el trabajo etnográfico, que lo hace un poco ciencia en el contexto, digamos, occidental del método científico, pues consiste en que uno trate mediante charlar con más personas, estar más en campo, observar lo que la gente hace, uno tratar de cómo corroborar esos datos, ¿no? Y ver cómo la verosimilitud de esos datos que está recolectando en campo y pues no tragar del todo entero, porque pues muchas veces también eso nos conduce pues a ficciones etnográficas. Contrastar lo que ve el etnógrafo con lo que ven los informantes, un poco esto es lo mismo lo que hablábamos de estos niveles étic, EMIC, entonces en ese contraste pues uno va pues sí, encontrando un poco qué es lo que realmente pasa. Y bueno, mi última recomendación es divertirse. La etnografía es un oficio de viajeros curiosos por conocer, experimentar y comparar otras culturas y modos de existencia. Entonces yo
Siento que, claro, hay veces que el trabajo de campo se pone difícil, se pone peligroso. Todo esto depende del contexto etnográfico, de si a uno le tocó ir allá o si uno decidió hacerlo. Pero yo creo que, pues sí, al que le gusta le sabe, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer una inmersión etnográfica, pues lo mejor es tratar de estar en un contexto que a uno le guste, que uno se sienta cómodo, que uno se sienta seguro. Uno también establecer sus límites, porque también hay como cierta idea en el mundo de la antropología y de la etnografía en particular, de que hay cierta como jerarquía etnográfica como de valor, ¿no? Como que conforme es más difícil extrema la etnografía, como que vale más. Entonces, claro, si uno va a leer a Villerslev, que se va por allá a las estepas rusas a estar a -40 grados con los yukagir, a oscuras medio año, con un alce a cazar alces a oscuras, sin ni televisión, internet ni nada, pues uno dice como, uy, sí, qué etnografía tan difícil. Pero pues no todos tenemos que ser Villerslev. Si uno se siente cómodo haciendo la etnografía con los hinchas en el bar tomándose una pola y uno se siente seguro, pues uno puede hacer esa etnografía y es el pedacito que uno aporta a la antropología. Entonces lo que yo les diría a ustedes es como que escojan los objetos de estudio con los que se sientan cómodos, comas, también establezcan sus límites en los que se sientan seguros, en los que no se vayan a agobiar, porque lo divertido del trabajo de campo, de la etnografía, es que uno pues justamente la pase bien, que uno tenga preguntas auténticas sobre la realidad y que en el camino estar ahí compartiendo con la gente uno pueda responder esas preguntas y demás. Yo dejaría por aquí. Pues no sé si tienen de pronto alguna pregunta o algo así. Profe Kevin, mil gracias por compartir tu conocimiento esta noche con nosotros, por conectarte y por contarnos además, pues creo que el motivo principal para invitarte era justamente pues conocer esto, no solo en la teoría, sino en la vida real, cómo se hace. Súper chévere algún día conocer los resultados de si publicaste o si escribiste algo o analizaste de la etnografía de fútbol, me parece súper chévere. Entonces, no sé si los estudiantes tengan alguna pregunta o pues vamos agradeciéndole al profe por conectarse y despidiéndolo si te quieres ir porque vamos a los últimos 10 minuticos, vamos a mirar la tarea, pero Luz Ángela tiene la mano levantada. Luz Ángela, adelante. Gracias, profe. Buenas noches. Sí, yo tengo una inquietud. Digamos que, bueno, estábamos hablando que la etnografía es tanto un método, pero también como una técnica. ¿Uno cómo limita eso de cuándo lo estoy usando como método o cuándo lo estoy usando como técnica dentro de otro método? Entonces, no sé si se puede ejemplificar eso para comprenderlo un poco mejor. Gracias. Hola Luz, gracias por tu pregunta. Pues mira, yo siento frente a esto que esa distinción emana sobre todo como de las discusiones que inauguran los manuales de investigación. O sea, como que los manuales de investigación, que su finalidad es pedagógica casi siempre, como que yo creo que produjeron estas distinciones, como estas taxonomías, no solamente entre método y técnica, sino en todo, ¿no? Como en tratar de clasificar el tipo de entrevista, el tipo de grupo focal y tal, ¿no? Entonces, esto igual yo creo que está sujeto como a los autores, a las tradiciones. Entonces, no es como que haya una distinción sólida y definitiva. Yo creo que esto depende como de la tradición en la que uno se circunscriba y la forma en la que utilice la etnografía. Yo creería, por lo menos en mi perspectiva personal, que sería errado entender la etnografía como una técnica, justamente porque como vimos, la etnografía supone hacer una inmersión profunda en un contexto que yo me propongo conocer y para yo recolectar datos hay varias técnicas, que en esta diapositiva yo mostré al menos 9 y seguro habrán muchas más, donde entran ahí sí técnicas que muestran los manuales de investigación, como las entrevistas, las charlas, las encuestas, la observación participante, la observación no participante. Como que lo yo más cercano que a la etnografía que llamaría técnica sería esto de la observación participante, la observación no participante. Pero yo creería que la etnografía, pues, tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque cuando yo hago etnografía de verdad, pues yo tengo que hacer una inmersión profunda en el contexto. Tengo que estar mucho tiempo con la gente, varias veces, estar con ellos. Y en lo que yo estoy ahí, pues uno no hace una sola cosa, uno hace muchas cosas. Uno charla con la gente, uno entrevista, uno hace un mapa. Entonces, sí, yo preferiría en ese subordinación de jerarquía epistemológica, no meter a la etnografía como una técnica, sino a lo mejor en el último de los casos a la observación participante,
pero pensaría más la etnografía como un método de las ciencias sociales, que se origina en la antropología, pero pues ya los sociólogos, los psicólogos, otras personas pues lo llevan a cabo. Bueno, pues yo voy a dar mi punto de vista al respecto de la misma pregunta, Luz, y es que en psicología utilizamos y llamamos a la etnografía técnica de recolección de información y la razón por la que la utilizamos como técnica o la pensamos como técnica, sea desde la etnografía como técnica o cualquiera que tú vayas a utilizar, siempre va a ser por las facilidades, uno, por el objeto de estudio, dos, por la población y por qué tan fácil es irlo a observar. Entonces, en todos los ejemplos que nos ponía el profe Kevin, por ejemplo, del partido de fútbol, em, ir a un partido de fútbol en Bogotá es fácil, porque en Bogotá el estadio queda en la 30, al frente hay una estación de Transmilenio, lo que nos decía el profe Kevin, de una cosa es ir a la 30, que al frente queda una estación de Transmilenio, que ir a el Caguán a entrevistar a las comunidades que han sido víctimas de guerra, por ejemplo. Entonces, en la psicología sí es frecuente y en los libros de psicología tú sí vas a encontrar que la entrevista y la observación etnográfica las describamos como técnicas. ¿Y cuál es el clic del asunto para describirlo como una técnica? Que necesariamente sí implica ir y estar en la comunidad, inmiscuirse con la comunidad, observarlos, ver cómo, o sea, el que lo llamemos entrevista etnográfica o observación etnográfica es porque necesariamente vas a la comunidad a hacer la inmersión sin necesidad de, como método, pasar mucho, un periodo muy largo estando ahí. Una semana que tú tengas muestras conductuales de algo que quieras investigar, algo muy pequeño, digamos que es válido en el contexto psicológico, pero el profe Kevin pues viene de la tradición antropológica y no es la primera vez que tengo un invitado. Yo, por ejemplo, me dedico a la investigación de mercados y en investigación de mercados es muy frecuente que utilicemos las entrevistas etnográficas y la observación etnográfica y tenemos el freno que nos dicen, eso no es una etnografía porque el periodo de observación es muy corto. Pero eso creo que responde tu pregunta, Luz. Sí, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, profe, y mientras se animan a hacer una última pregunta, yo creo que esto que menciona está bien chévere, ¿no? Porque luego el tipo te dice que esto no es una etnografía, pero creo que tiene que ver también con todo esto que mencionaba, como cierto culto al tiempo en el trabajo de campo, ¿no? Que creo que tiene que ver también con cierta actitud invalidante del trabajo de los otros que está latente ahí en la academia y que difícil, que por favor, que lastimosamente no nos hemos podido salir de eso del todo, pero hay algo de eso. Pero sí, yo creería que igual lo importante en todo caso es como que sepamos qué ventajas puede tener la etnografía, sea que la podamos hacer de una manera o de otra, como les digo, está sujeto a lo que podemos, a lo que creamos, a lo que queramos, y cómo en esa inmersión, ese acercamiento a un grupo podemos recolectar datos, información que nos puede servir para resolver preguntas que tenemos. Muchísimas gracias, profe Kevin. Sí, y realmente esta, como esta contraposición de opiniones metodológicas las van a encontrar en todo, principalmente en las ciencias sociales, porque si cuando estemos viendo el mundo cuantitativo, una nova lo utilizan para comparación de grupos aquí en la Conchinchina, porque eso sí está estandarizado. Recuerden que la metodología cualitativa es en espiral y aquí no hay una última palabra para nada. Esta es una forma de acercarse a la realidad, pero hay muchas más como nos mostraba el profe Kevin. Entonces, pues, profe Kevin, muchísimas gracias, en serio, me encantó y en serio que hay que ver los resultados y un día que vayas a hacer etnografía un pop, me pido ir contigo. Muy chévere, profe, muchas, muchas, muchas gracias por conectarte con nosotros. Estos 10 minuticos finales vamos a revisar la tarea, entonces si tú nos quieres acompañar, bienvenido. Si te quieres desconectar, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta noche. Vale, Mónica, no, pues a ti de nuevo gracias por la invitación. Ojalá que les haya dado algunas pistas para sus trabajos. Sobre el artículo, ahí les coloqué el primer enlace, es un artículo que recién publiqué sobre esos temas. Y si no, ahí está mi Google Scholar, que hay como otras publicaciones donde también hay acercamientos etnográficos y de otros tipos que de pronto si le quieren echar un ojito, pues ahí están. Entonces que estén Súper, bien. Un profe. abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, entonces nos quedamos acá 10 minuticos para ver algunas precisiones sobre la tarea. Rosana nos pregunta sobre la asistencia.
Acuérdate que Teams de una vez captura el dato de quién está y nos da una lista de asistencia con IA, entonces pues no hay necesidad de pasar lista de asistencia, Rosana. Muchísimas gracias. Bueno, entonces me voy a tomar unos minuticos para mostrarles y para hacer algunas precisiones sobre la tarea. Entonces, ahí están viendo mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Está cargando, profe. Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, Sí, ya. hay un cuadro. Ujú. Listo. Entonces, la tarea, lo que nos pide esta entrega es de forma individual consolidar la información en este cuadro sobre las características, instrumentos y alcances de las técnicas de investigación cualitativa. Entonces, el cuadro habla de que hablemos de la técnica, las características, los instrumentos y el alcance. Entonces, a la mayoría, bueno, a todos ya les califiqué la tarea anterior y la idea de estos cuadros, chicos, no es simplemente nombrar, sino hay que describir. Y hay que explicar, hay que operacionalizar. Una de las palabras que vimos hoy es operacionalizar. Entonces, este cuadro es un ejemplo de uno de los que han montado en los foros, pero la idea es que uno utilice normas APA. Lo que no está en normas APA es plagio, a menos de que ustedes se hayan dedicado a estudiar qué es la entrevista y ustedes hayan producido conocimientos propios de qué es una entrevista. El resto tiene que ir citado en normas APA. Acá no hay un ejemplo de normas APA, pero ya se las voy a mostrar. Pero la idea es que el cuadro no solo nombre y diga la entrevista es una conversación entre dos, sino que ustedes puedan desarrollar y poner más carnita de qué se trata eso. No solamente que nombren guía de entrevista, sino qué es una guía de entrevista, qué es un cuestionario estandarizado. El alcance, bueno, eso pues tampoco hay que ser tan extensos, pero sí hay que describir de qué estamos hablando. Entonces, en términos generales, los cuadros que ustedes han puesto se parecen mucho también a la primera entrega en la que nos describen con profundidad y a través de normas APA qué están explicando en sus cuadros. Entonces, es muy importante que utilicen normas APA y que sean más descriptivos en sus apreciaciones, en lo que ustedes ponen en sus cuadros. Entonces, acá no hay un ejemplo de normas APA, pero lo voy a buscar rápidamente para que lo veamos. A ver. Profe, mientras busco una dudita ahí, por ejemplo, si yo ya monté mi cuadro en el foro y pues, por ejemplo, yo no especifiqué en instrumentos que era un diario de campo, yo lo puedo corregir para el trabajo que vamos a consolidar. Sí, sí lo puedes corregir para el trabajo que vas a consolidar. Y lo otro es que, por ejemplo, diario de campo es un instrumento que se utiliza en varias de las técnicas, entonces hay que describirlo en cada uno o con que lo describamos uno, pues ya, Aunque lo describas bien en uno, ya está. listo, profe, gracias. No encuentro un cuadro con normas APA que le sirva de ejemplo. Ninguno de los que he pasado acá tiene normas APA. Porque, por ejemplo, esto es plagio, porque uno no puede referenciar sin haber citado. Profe, en el grupo 8, de pronto en mi participación tengo, no todas, pero sí tengo varias citas, si les sirve. Muchas gracias. Miremos el grupo 8. Bueno, miren, acá hay una cita. Todo, absolutamente todo, tiene que estar citado así y luego referenciado en una lista de referencias, chicos. En la tarea anterior, a algunos les bajé puntos porque no estaba así y se molestaron, pero nosotros somos psicólogos y todos los escritos que nosotros hacemos, desde ahorita que ustedes son estudiantes hasta yo que ya llevo 15 años de egresada, todo va en normas APA, porque lo que no va en normas APA, chicos, es plagio. Entonces, eso no quiere decir que ustedes van a cortar y pegar, porque recuerden que hay dos tipos de citas. Hay citas textuales y hay citas contextuales. Las citas textuales se utilizan en casos, por ejemplo, que ustedes que vayan a utilizar un escrito de Sócrates. Es muy difícil de parafrasear, entonces uno pone una cita textual. Pero en el resto de los casos, lo que se utilizan son citas contextuales, en las que yo interpreto a un autor
que ha trabajado sobre el tema y describo esa interpretación y lo cito. Jessica, adelante, tienes la mano levantada. Hola, tutora, una preguntita ahí respecto a las normas APA. Para clarificar algo, es que yo tengo la duda cuando se hacen así como cuadros comparativos o solamente cuadros, uno puede, digamos, hacer, como tú decías, digamos, un parafraseo, pero en la parte inferior yo he visto mucho que lo utilizan en artículos o en investigaciones de que hacen elaboración propia basado en tal autor. Eso está permitido o se tiene que citar parafraseo cada texto, pero si, por ejemplo, todo el cuadro se basó, por ejemplo, en Sampieri, entonces se tiene que citar cada texto parafraseado, digamos en el caso mío que lo parafraseé, o se tiene Jessica, que, o se puede hacer, como yo te digo, en general, elaboración propia basado en tal autor. no, sí lo tienes que citar, porque en los casos en los que tú hablas de elaboración propia, es que están citando la tabla, que es diferente. APA para citar tablas es como tú estás diciendo. Esa tabla de dónde sale es elaboración propia, pero sí me basé en un modelo, que es que en este caso no es un modelo, pero tu ejemplo sería de Sampieri. Pero es porque el autor que está haciendo ese escrito reinterpretó una tabla que es elaboración propia, pero se basó en otro modelo. Pero en este caso que estamos haciendo un cuadro comparativo, sí tienes que citar texto por texto que escribas. Y en ese sentido también vale la pena que pues ustedes amplíen la bibliografía, la que ustedes tienen en la unidad, pero si ustedes ponen en Google académico o se meten a Redálico, se meten a la biblioteca de nuestra universidad, van a encontrar más información. Entonces, espero, no sé si tengan sobre el cuadro alguna pregunta adicional a las que ya he contestado. Importante que sean más descriptivos, importante que utilicen las normas APA, no sea solo nombrar, sino describir en profundidad. Estamos en el mundo quali y el mundo quali en este momento que estamos del curso, el mundo quali requiere mucha carnita de dónde explicar. Stephanie, tienes la mano levantada adelante. Profe, me gustaría replantear y hacer una afirmación para que tú me corrijas. Quiero saber si lo comprendí bien. Debemos llenar el cuadro básicamente con bastantes citas que entre más enriquezcan mejor, expresando y ejemplificando un punto de vista. ¿Es eso a lo que te refieres cuando dices que la tabla de tener APAS y que se debe hacer con APAS, ¿es este el parámetro que buscas o hay algo más? La tabla nos pide, chicos, voy a volver a la tabla. La tabla nos pide describir qué es una entrevista, cuáles son sus características de una entrevista y las otras técnicas, cuáles instrumentos y cuál es el alcance de estas. Como nosotros no somos expertos en esto, sino que estamos aprendiendo, entonces nosotros lo que hacemos es recurrir a los autores que sí han estudiado el tema. Entonces, vamos, por ejemplo, a Páramo y Páramo hace una descripción de qué es entrevista. Yo leo esa descripción, la interpreto en mis palabras, hago la conceptualización y cito a Páramo. Luego voy a otro autor y digo, desde el punto de vista de otro autor, la entrevista es tal cosa. Los instrumentos, de igual forma. Vamos a conceptualizar qué es una grabación, pero como yo no he trabajado, no tengo un escrito propio de eso, que sea producto de una investigación, tengo que referirme a los autores. Así para técnicas e instrumentos de recolección, como para cualquier otro escrito que ustedes hagan en psicología y en investigación. Ahí no sé si contesté tu pregunta, Estefanía. Y entonces, si Sí, ustedes profe, gracias. sí, si ustedes citan a un autor, si ustedes citan a Páramo, Páramo tiene que estar en la lista de referencias. Y la idea es que sean citas parafraseadas, que ustedes lean, interpreten al autor y digan, según lo leído, una cita, una entrevista es tal y tal cosa. ¿Listo? Y lo segundo que pide la tarea, ahí están viendo mi pantalla, No, No, ahí ya la ven.
Sí, Sí, ahí ya. Listo. Entonces, una vez esté ese cuadro de forma individual, la siguiente parte de la tarea es elaborar un grupo, perdón, elaborar un video en grupo de máximo 10 minutos donde se destaquen las características principales de la entrevista etnográfica. Entonces, pues básicamente es contar la entrevista etnográfica metodológicamente de dónde viene, todo lo que nos contó hoy el profe. Cuáles son los tips para que un entrevistador, para que un investigador esté en campo y logre una buena entrevista etnográfica, cuáles serían las categorías, cómo sería la guía que debería utilizar, lo que ustedes vienen trabajando. Y obviamente, como es un video, pues la forma de utilizar las APA, es decir, según Sampieri 2014, las mejores los tips principales para hacer una entrevista etnográfica exitosa es tal y tal cosa. Como una conversación, digamos, ahí sí se pueden inventar y es eh, a discreción de cada grupo que diga cómo es la metodología de ese video. Si es como una entrevista, si ustedes, uno le pregunta al otro y dices, bueno, por ejemplo, Jessica. Jessica es experta en entrevista etnográfica. Jessica, cuéntame cuáles son las principales características que tiene que tener en cuenta un entrevistador. Y entonces Jessica dice, bueno, pero también nos acompaña José. José también ha tenido experiencia en investigación etnográfica y él nos va a contar cuál es el método de investigación del cual proviene la entrevista etnográfica y cuáles son sus principales características. Ustedes se inventan la dinámica de cómo van a socializar la información que les está pidiendo el punto. Y pues la idea es que sean creativos. Profe, una dudita ahí, es que, o bueno, no sé, en mi grupo como que estamos planteando la presentación alrededor de unas características que describe directamente el OVA, que es fenomenológica, inductiva, que tiene pertenencia y holística. O sea que no tienen que ser esas 4 características, sino lo que nosotros evidenciamos en las lecturas. Tiene que ser lo que está en el OVA, lo que está en las lecturas, lo que nos compartió el profe Kevin hoy. Y si ustedes adicionalmente quieren hacer una investigación o quieren revisar fuentes bibliográficas que abren de entrevista etnográfica y complementen la información, súper bien. Ah, ya. Profe, y si de pronto uno no, es que con mis compañeros, por ejemplo, no nos hemos puesto de acuerdo en horarios que nos cuadren a todas. Puede hacerse, o sea, así sea asincrónico, que cada una haga una parte, pero juntarlo y editarlo que todas quedemos. Y sí, les digo, esa discreción del grupo, el diseño de la dinámica del video. Lo que yo les sugiero es que lo hagan justamente dinámico, que no sea solo, y eso es importante porque no se trata de leer en un video, ustedes tienen que dar cuenta de lo que están hablando, y eso sí hago mucho énfasis en eso, no se trata de ir a leer en un video y grabarse, sino poder construir conocimiento y que ustedes sepan de qué estén hablando y no solamente leerlo, obviamente apoyarse un poquito porque pues tampoco hay que apelar a la memoria, pero por eso les insisto en que piensen en una dinámica de cómo hacerlo diferente, ya que si definitivamente por horarios y por trabajo no se pueden reunir los compañeros, pues lo que les quede más fácil y lo que sea más efectivo para el grupo está bien. Dale, profe, ¿Alguna muchas otra, gracias. alguna otra pregunta, queridos? Entonces, claro, el cuadro no solamente se trata de nombrar, sino que hay que describir y operacionalizar, y eso en normas APA, con cita y referencia. Y el video, una forma de hacer el video es, como les dije, que se trate como de una entrevista en el que un experto llega a contar las principales características y que nos puede contar de la etnografía y de la entrevista etnográfica, o como ustedes consideren que es más efectivo pasar esa información. Si ustedes tuviesen que tener un público al que contarles qué es eso, ¿cómo les pasa la información? ¿A través de qué canal hacen más efectivo pasar esa información? Listo, queridos estudiantes, pues bueno, ya nos pasamos 22 minutos del horario que los tenía citados. Muchísimas gracias por conectarse esta noche conmigo, con el profe Kevin. Esta información que yo les acabo de sintetizar de la tarea también la voy a dejar en los foros de forma general para que todos apropien la información y puedan hacer los ajustes a sus cuadros y a su video. Y pues yo quedo atenta en todos los medios para poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje.
Muchas gracias a Jensi y a Estefanía por las palmitas y por lo que dicen en el chat. Feliz noche para todos. Este video también lo cuelgo en el foro para que puedan disponer de él y repasar lo que el profe Kevin nos contó hoy para la elaboración de sus videos. ¿Listo? Un abrazo para todos. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.